sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si hablamos de los momentos en los que Taehyun y Jungkook han sido especialmente claros sobre su relación, encontramos situaciones en las que rompen la sutileza y dejan de lado cualquier especulación inventada por los fans. En estos casos no se trata solo de miradas significativas o gestos que podrían interpretarse de varias maneras, sino de momentos en los que sus palabras, acciones o actitudes muestran de forma directa lo que sienten el uno por el otro, y son instantes en los que, sin recurrir a metáforas o insinuaciones, expresan con honestidad su cercanía, afecto y la conexión especial que los une. Cuando Jungkook expuso que Taehyun y él habían tenido una cita, fue cuando Taehyun había llegado a la habitación de Jungkook después de haber ejercitado con él. Lo gracioso es que llegó saludando a todos y se quedó con la mano de Jungkook aferrada a la suya, a pesar de que Jin también tenía la intención de saludarlo. Pero fue aún más raro cuando las preguntas sobre lo que habían comido y qué habían hecho antes de que Jungkook hiciera live comenzaran a ser más sospechosas. Es probable que hayan visto este live anteriormente en este canal porque lo analicé con más detalle en un video pasado, pero hablando acerca de cómo Jungkook no pudo aguardarse para sí mismo que había tenido una cita con Taehyun, fue precisamente porque los demás seguían preguntando y cuestionando las incongruencias que estaban saliendo de los labios de Taehyun. Él no tenía manera de saber cómo mentir bien. Jin ya sospechaba desde el primer momento que Taehyun estaba cambiando la historia de cómo supuestamente habían ido a hacer ejercicio juntos, y luego hablaba de lo que había tenido para comer mientras los habían visto en el live que Jimin y Jin habían hecho horas antes, cambiando su versión como 5 veces y no esperando a que Jungkook terminara diciendo cita frente a todos. Hasta que por supuesto cayó un silencio tan incómodo que Taehyun comenzó a aplaudir sin saber qué hacer por la confesión de Jungkook, mientras este todavía hacía notar aún más la incomodidad de todos por no saber cómo más ocultar la verdad ante los fans. Fue tan evidente y extraño que Jin intentó ayudarlos una vez más, pero la confesión de Jungkook simplemente había hecho que todo se volviera tenso y raro, dejando en claro que habían sido descuidados con sus palabras y era demasiado tarde para arreglarlo. 아 근데 운동 아까 끝나고 올 시기가 우리 딱 끝나고 둘이 같이 운동했어? 끌 네. 이제 그러면 셋이 이제 가는 건가? 머스카죠? 에? 머스카죠? Lo mismo ocurrió cuando Taehyun sintió la necesidad de aclarar lo que había ocurrido en la foto que había publicado un año atrás para agradecer a los miembros y a Jungkook por sus felicitaciones, también en respuesta a la foto recortada que Jungkook había publicado. Fue demasiado raro que quisiera explicarlo a pesar de que ya había pasado tanto tiempo como para que los fans hubiesen calmado la emoción de verlos en una foto juntos, pero fue todavía más emocionante saber que no había sido hecho para ninguna grabación, y que mucho menos la empresa tenía algo que ver con una decisión tomada por los dos. Se habían recomendado outfits de juego y habían hecho ese viaje de la manera más silenciosa e inadvertida posible, para su propia satisfacción y compañía. Taehyun simplemente aclaró esto porque quería hacerlo, porque no le gustaban los comentarios fuera de lugar donde afirmaban que Taekook se había hecho esa foto por compromiso, y no porque eran simples personas que un día decidieron hacer un viaje fuera de las cámaras y el ojo público, lo que seguía confirmando que aunque eso no era un descuido en sus palabras, se había revelado algo mucho más profundo y personal. Y es gracioso notar que gracias a las palabras de Taehyun al decir que debían mantener su palabra ante cualquier cosa que ellos afirmaran, Jungkook pareció tomarlo desprevenido al afirmar que Taehyun mañana le daría un gran regalo a él. Quiero que noten la intención detrás de las palabras. Taehyun ni siquiera se esperaba que Jungkook tomara la oportunidad de que mantuviera su palabra y le comprara algo demasiado caro. Jungkook parecía decidido a hacer que Taehyun se pusiera nervioso. Él habló de una supuesta canción que había hecho con Jungkook, porque tal parecía que no se le había ocurrido algo mejor para desviar la atención, pero no parecía que precisamente estuviera hablando de una canción, ya que los dos se rieron de una forma cómplice y sospechosa. Incluso Jimin actuó como si de verdad no estuviera entendiendo por qué de repente hablaban de una canción, y se miraban como si hubiesen dicho algo que no estaba haciendo precisamente para los fans, lo que me llevó a pensar que Jungkook había descuidado un poco lo que quería lograr, y en cambio hizo que Taehyun terminara hablando de algo completamente fuera de lugar. Así que quizá la forma en la que Jungkook miró la cámara como si estuviese diciendo que eso se estaba saliendo de las manos fue verdaderamente extraño. Más tarde, en el mismo live, Jungkook hizo saber que al día siguiente iba a quedarse en la habitación de Taehyun después de comer. Esto coincidió con el supuesto regalo que Taehyun también debía de darle al día siguiente para mantener su palabra.
y la forma en la que se reían cuando parecían hablar de todo menos de esa canción que jamás se lanzó. Incluso la vez que Taehyun dijo que quería encontrar actividades que pudieran calmar su mente y pudieran hacerle dejar de sobrepensar. Jungkook, sin poder evitarlo, le preguntó a Taehyun que si con quién haría eso, como si estuviese interesado en las actividades que Taehyun quería hacer, pero con qué persona lo haría para hacer su compañía. Graciosamente Taehyun lo miró y le dijo que podía hacer muchas de esas cosas solo. No necesitaba a alguien que lo acompañara para calmar su mente, y que perfectamente podía hacerlo en completa paz. Pero esa respuesta no fue la que Jungkook esperaba, porque quizá cuando preguntó con quién haría todo eso, él parecía querer que Taehyun dijera que lo elegía a él. Así que el hecho de que Taehyun dijera que podía hacer cosas solo, hizo que volviera a acomodarse para mirarlo de reojo, y volver a preguntar si Taehyun no estaba pensando en ello como la mejor opción de compañía. Taehyun ya ni siquiera volvió a contestarle, pero la reacción y expresión de Jungkook cuando se dio cuenta de que Taehyun estaba siendo independiente en sus cosas, pareció dejarlo bastante extrañado. Aún así, estas preguntas me dejaron saber que había sido hechas en un momento de arrebato, pero todavía no estaban siendo procesadas hasta que Jungkook se detuvo a reflexionar sobre lo que Taehyun había dicho. Y cuando Jungkook explicó qué significaba la frase "¿Quieres ver a mi gato?", la cual era la versión mejorada de comer ramen en casa o tener Netflix and chill para hacer cosas de adulto, fue gracioso ver cómo Taehyun estaba escuchando perfectamente la explicación mientras miraba a Jungkook de una manera sospechosa. Él tenía la intención de preguntar, se le notaba las ganas de hacer un comentario quizá fuera de lugar, pero no se quedó con las ganas cuando se dirigió hacia Jungkook en la distancia y le preguntó que si entonces estaba en casa podría decir que él sería el gato, justo cuando estaba teniendo la plática de que esa persona tal vez no tendría un gato en casa y solo quería hacer cosas que no se podían explicar, lo que llevó a Taehyun a pensar que entonces él debía convertirse en gato si Jungkook estuviera en casa. Esto hizo que Jungkook lo mirara con una sonrisa y la sintiera, mientras que Taehyun estaba feliz con la respuesta obtenida. Su intención había quedado clara, y aunque estaba haciendo una conversación ajena para que los fans no lo escucharan, de todos modos pareció ser un momento de descuido. Lo más interesante es cuando realmente ni siquiera pueden evitar hacer o decir algo que no los hunda más en sus explicaciones. Le ocurrió a Taehyun cuando hizo live repentinamente, y comenzó a jugar con los filtros como si no estuviese con alguien más. Al fondo no podía escucharse a nadie más que la respiración de Taehyun mismo, pero fue extraño cuando de repente Jungkook tarareó una canción por accidente, y en un descuido Taehyun se apresuró a apagar el live como si hubiese expuesto algo que no debía ser descubierto por los fans. Jungkook pareció cantar sin tener idea de que Taehyun estaba haciendo un en vivo, quizá porque no fue avisado y Jungkook no lo podía saber. Pero para Taehyun quizá pudo haber parecido más sospechoso simplemente terminarlo y fingir que Jungkook no estaba con él. Así que por eso mismo regresó con un segundo live, explicando que estaba jugando con sus amigos en línea y que Jungkook también estaba con él, dando una excusa que si en caso de que alguien muriera en el juego y dijera alguna grosería que no se podía decir en live, había decidido apagarlo e iniciar otro donde probablemente Jungkook ya sabría que estaba platicando con los fans, aunque esta explicación pareció convencerlo a sí mismo. No me dejó con la sensación de que realmente esa era la razón por la que había terminado el primer live, ya que Jungkook simplemente tarareó detrás de la cámara, pero ni siquiera podía escucharse a alguien de sus amigos hablar por más que estuviera en línea, demostrando que realmente se había preocupado en el primer live y lo apagó. Pero volvió con una explicación convincente para que los fans no encontraran raro su comportamiento, aunque fue todo lo contrario. Como siempre digo, todo lo que dicen y hacen no siempre puede tener un propósito detrás. A veces son instantes que se hacen por pura impulsividad y espontaneidad, lo que lo convierte en verdades que son difíciles de ocultar, y en lugar de depender de gestos sutiles o interacciones que pueden ser interpretados de diferentes maneras, han expresado su conexión de formas que prácticamente no dejan espacio para la duda. Esos instantes se caracterizan por su transparencia, donde lo que dicen o hacen habla por sí mismo, y sin necesidad de especulaciones, y son esos momentos de sinceridad abierta lo que realmente destacan y refuerzan la percepción de que su vínculo va más allá de una simple amistad.